Dios le bendiga un día más. Seguimos con nuestro estudio. Bueno, estamos siguiendo para que en el momento en el cual estemos delante del trono de Dios, nuestros nombres estén en el libro de la vida, ganar el juicio y estar para siempre con el Señor. Y habíamos llegado ya a donde nuestro Señor Jesucristo en los evangelios nos está mencionando de una cena de bodas a las cuales no van muchos invitados, han menospreciado esta invitación y hay el lugar para que los gentiles puedan ingresar. Además de eso, también nuestro Señor Jesucristo nos ha contado de una historia de 10 vírgenes. Y en estas 10 vírgenes, en Mateo 25:13, dice que no sabéis el día ni la hora. Y el punto principal de todo esto era que las insensatas no tenían aceite extra para que sus lámparas estén encendidas. Eso lo habíamos visto ya. Pero el Señor Jesucristo, para poder dar esta enseñanza a todos los que le están escuchando y a sus discípulos, previamente a esto, había hablado mucho en el libro de Mateo del 1 al 51. Dice que él estaba con sus discípulos en el templo y cuando estuvieron saliendo del templo, sus discípulos le dijeron: mira qué hermosa construcción, era la casa de Dios. El Señor Jesús había dicho que esa es casa de oración para todas las naciones. Y los discípulos ahora le hacen ver y dicen: wow, esto es hermoso. Y el Señor Jesucristo les baja del pedestal cuando les dice: miren, no quedará aquí piedra sobre piedra. Y así va a empezar un relato del Señor Jesucristo para luego llevarles a aquella 10 vírgenes y terminar este famoso relato. Pero el Señor Jesucristo dice que no va a quedar piedra sobre piedra en ese templo que les están enseñando. Y hasta el día de hoy nosotros solamente podemos ver un testimonio en el pueblo de Israel y allá en Israel. Solamente existe un muro como testimonio de que ese templo existió alguna vez. No ha quedado más que ese muro que ellos le llaman el muro de las lamentaciones. Bueno, dice luego en Mateo 24:3, siguiendo este discurso que el Señor Jesús nos va a dar a cada uno de nosotros: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que los discípulos, escuchando lo que él había dicho acerca del templo, le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y qué señal del fin del siglo? Tercera pregunta. Y el Señor les va a contestar aquello, así que él va a empezar diciéndoles muy claro, y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y así empieza todo este discurso. Miren que nadie les engañe. Ojo, y estén atentos, estén velando, estén persuadidos como las vírgenes, nadie les engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el nombre de Jesús van a venir muchísimas personas, muchas de ellas van a decir que ellos son el Cristo, y de esta forma engañarán a muchísimos. Y el Señor Jesús empieza todo esto diciendo: miren que nadie os engañe. Y vais a oír guerras y rumores de guerras. Mirad, no os alarméis, porque así deben acontecer, pero aún no es el fin. Y vamos a ver, y estamos viendo en nuestros tiempos, 2025 estamos viviendo ahora, y vemos de guerras, y vemos de rumores de guerras en todo el mundo. Pero el Señor Jesús dice: no te alarmes, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Ahora, ¿qué les está respondiendo el Señor Jesús a las preguntas que hicieron sus discípulos? ¿Cuándo serán estas cosas? Pues no les está diciendo cuándo van a ser, pero sí les está enseñando qué señal habrá de tu venida. Y la señal de su venida va a ser esta. Y continúa el Señor Jesucristo: porque será levantada nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Y como les digo, en este año que estamos viviendo, mucho ha pasado de esto. Hambres en todas partes, la carestía es mayor, y terremotos en todas partes, y parece que se van aumentando mucho más y mucho más los terremotos que hay. Dice: pero todas estas cosas serán principio de los dolores de parto. Y esto que el Señor Jesús está diciéndoles a sus discípulos es muy importante y vamos a tener que estudiarlo luego. Entonces os entregarán a tribulación
y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. A muchos se hará tropezar entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y solamente falta ver la historia del cristianismo, y vamos a ver que esto ha sido real por la historia que nos muestra. Mateo 24:11 dice, y serán levantados muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. Y miren que esto va recalcando el Señor Jesús. Empezó diciendo, cuidado porque van a ser engañados. Y sigue diciendo de los falsos cristos, de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y el punto principal es que engañarán a muchos. Y en el 24 dice, porque serán levantados falsos cristos, falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios. Y esto es importante e interesante, porque no solamente se van a levantar y van a decir cosas, sino también mostrarán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea, que el asunto va a ser bien fuerte, porque si aún pueden ser engañados los escogidos, esto es bien fuerte. Y luego continúa diciendo en el 27, porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y miren que después de hablar de todos estos falsos que van a ser levantados y que pueden ser engañados los escogidos, entonces el Señor Jesús les dice, porque así será la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago, que se mira de un lado a otro y dura segundos. Y así será, dice el Señor Jesús, la venida del Hijo del Hombre. Continuemos. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que ya el Señor Jesucristo no está hablando de su venida, ya les está diciendo también señales del fin del siglo. Pero no se olviden que antes ya había dicho que la venida de Él va a ser como un relámpago. Continuamos. 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice en el 30, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, antes había dicho que la venida del Hijo del Hombre va a ser como el relámpago, que sale de un lado y del otro, así, rápidamente. Y luego continúa diciendo las señales del fin del siglo. Y ahora dice que todos lo van a ver descendiendo en las nubes. ¿Esta va a ser otra venida? ¿Es la misma venida del relámpago? ¿Es otra venida esta? Pues todo esto tenemos que analizarlo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos está diciendo, como les dijo a los discípulos, y como les va a dar en el relato de las 10 vírgenes, nos está diciendo a nosotros también. Entonces, prepárense. Ahora miren, ¿cuándo serán estas cosas? No ha dicho. ¿Qué señal habrá de tu venida? Sí lo ha dicho. Y terminó diciendo que va a ser como un relámpago. ¿Y qué señal del fin del siglo? También lo ha dicho, porque dice que va a haber tribulaciones y grandes señales en los cielos, las estrellas que caen, la luna que no da su resplandor, el sol que se hace rojo, y luego que Él viene por las nubes y todo ojo lo mira cuando viene por las nubes. Pero miren cómo continúa el Señor Jesús hablando en este Mateo 24, que es muy interesante. En el 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Las señales que el Señor Jesús nos está dando es para que estemos ojo a la jugada y que cuando estas cosas estén aconteciendo, digamos, wow, está cerca. Hambrunas, guerras, rumores de guerras, pues todo esto estamos viendo. Terremotos, todo esto estamos viendo. Pero todavía no hemos visto como el relámpago, que viene el Señor como un relámpago. Todavía no ha acontecido aquellas cosas. En el 36 dice, pero acerca de aquel día y hora nadie sabe. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y aquí empieza a responder la primera pregunta que les dijeron sus discípulos: ¿cuándo serán estas cosas? Y el Señor Jesús les deja perplejos, y a nosotros también, porque nos dice, pues no lo sé cuándo van a ser, pero ahí están las señales. Ahora miren, en el 40, entonces estarán 2 en el campo, uno es tomado y el otro es dejado. 2 están moliendo en el molino, una es tomada y la otra es dejada. Velad pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Y en el relato de las 10 vírgenes que habíamos visto, vimos 10, que el Señor Jesucristo las separa en 5, 50%.
prudentes e insensatas, 50%. Y ahora aquí, en el relato de Mateo 24, estamos viendo que también el Señor Jesús les dice 50%, porque dice, 2 en el campo, una es tomada, otra dejada. 2 moliendo, una tomada y otra es dejada. Es el mismo relato de las vírgenes, 50% prudentes, 50% insensatas. 50% entran, 50% se quedan. Y vuelve a decir el Señor Jesucristo en el 42, velad pues porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Esto es recontra, que es súper interesante. En el 44 le dice, por esto vosotros también estar preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no penséis. Y eso es todo lo que el Señor siempre está diciendo. Y por eso el relato de las 10 vírgenes. ¿Qué es el asunto de estar preparado? En la cuestión de las 10 vírgenes, el asunto de estar preparado era tener aceite extra. Es prepararse. No sabemos el día ni la hora. ¿Han escuchado, en el relato de las 10 vírgenes, han escuchado que viene el esposo y ellas salen para recibir al esposo, pero se tarda tanto que empiezan a cabecear y duermen, y luego que escuchan nuevamente, ahí viene, ya viene el esposo, ellas se levantan, sus lámparas están apagándose, necesitan más aceite, las prudentes dicen, nosotros tenemos aceite, así que podemos llenarlas, las insensatas, pero dennos a nosotros también, y ellas dicen, no, es que no podemos, porque hemos escuchado, no sabemos la hora, ni la hora que viene, pero pueden ustedes ir y comprar y vienen y esperamos juntas, pero cuando ellas van a ir a comprar, el Señor ya ha venido y las prudentes entraron porque tenían aceite extra para tener sus lámparas encendidas. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que averiguar. ¿Qué es tener el aceite extra? ¿Qué es tener las lámparas encendidas? Y a eso es lo que nos vamos a meter, porque de eso depende nuestros nombres en el libro de la vida. Ser precavidos, ser prudentes, tener extra aceite, tener las lámparas siempre encendidas. Cuando viene el esposo, simplemente abrirá las puertas y diremos, ahí vamos. Entramos a esa cena y a esas bodas. Y como habíamos visto antes, la cena es igual al nombre en el libro de la vida. Si estás en la cena, bienaventurado, dice el Apocalipsis, porque estás también en el libro de la vida. Así que tenemos que seguir estudiando esto y Dios mediante lo haremos en la siguiente oportunidad, porque vaya a dejarles algo extra para que estén atentos a la siguiente, porque en el libro del Apocalipsis va a haber las mismas situaciones que está pasando en este Mateo 24 que el Señor Jesucristo les está diciendo a los discípulos. Y en el libro del Apocalipsis va a decirle a su apóstol Juan mucho de esto también, y vamos a tener que verlo también, porque ahí también el libro del Apocalipsis nos va a hablar del libro de la vida. Dios me los bendiga, nos vemos en una siguiente oportunidad.